Pingüino Multimedia presenta Retruco. Una entrevista diferente donde conoceremos los placeres, tristezas y anécdotas de nuestros invitados. Martes, 22 horas. Retruco por las pantallas de Pingüino Multimedia. Hoy puedo mirar todo lo que fue. ¿Cómo están todos ustedes? Pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy, este día martes, el último martes del mes de julio. Y como ha sido para todos nosotros, es una forma distinta. El día de hoy nuestros invitados son a través de la vía Zoom, a través de la forma de internet como se ha dado las diferentes programaciones de nuestro medio. Y la verdad que hemos transformado este programa Retruco para quienes tienen la primera oportunidad de vernos, es a través de conversaciones de contingencia, de educar, de informar, de acompañar, y especialmente enfocados hoy en día en lo que es este COVID-19 y la pandemia. Hoy en Magallanes sabemos que estamos en una fase y en una etapa 3. ¿Qué quiere decir necesariamente esto? Que estamos en una preparación. Sabemos que hay cierta población que la verdad que no ha salido a la intemperie, que no se ha expuesto, los niños, los adultos mayores. ¿Usted ha pensado cómo se encuentra su lado inmune? ¿Cómo poder combatir no solamente estas enfermedades como el COVID, sino como otras bacterias o virus que lamentablemente por mantenernos encerrados o no expuestos, estamos a lo mejor más debilitados inmunológicamente? Bueno, lo más importante es que usted se eduque, que se informe con los especialistas y que ellos nos enseñen. Y el día de hoy tengo a la única nutrióloga de Magallanes, especialista en diabetes, y también ella es primero cirujana, su especialidad es médico cirujano, es médico cirujano, su especialidad es nutrióloga y diabetóloga. Ella es jefa de la unidad de asistencia nutricional intensiva del Hospital Clínico de Magallanes. Para nosotros es un gusto nuevamente tenerla en contacto vía Zoom. Estamos con Leslie Vidal Díaz. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola Pau, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme. Yo feliz siempre de conversar con ustedes, contigo, una excelente conductora y bueno, sobre todo aquí para educar a la población en este año que nos ha tocado bien difícil. Así que muchas gracias y muchas gracias por darle la importancia a la alimentación, la importancia que se merece en realidad, la buena nutrición. No, queremos agradecerle a ustedes porque ya en alguna oportunidad estuvimos conversando, hablamos de este grupo etario y este grupo de pacientes crónicos de enfermedades, patologías como la diabetes y obviamente la obesidad, cuáles eran los factores de riesgo que tenía esta población. Hoy ya han pasado varios meses, la verdad que Magallanes se encuentra en una fase 3, que esto es la preparación. Para muchos, incluso quienes a lo mejor no han salido del confinamiento, quienes por una opción personal, y especialmente los niños, los adultos mayores, hoy tenemos esa gran duda de cómo poder a lo mejor estimular, fortalecer nuestro lado inmune. Y para eso, como su especialidad, como nutrióloga, y yo sé que usted ha estado muy activa en las redes sociales, la verdad que ha estado muy de la mano para dar un tiempo y para educar a la población. Y eso se agradece, porque la verdad que ha sido transversal, no solamente en la región de Magallanes, sino que a nivel país e incluso hacia afuera. Y donde ha dedicado ese tiempo porque, aunque no lo queramos, estamos muy de la mano día a día con lo que es la alimentación. Exactamente, así es. O sea, hoy en día todo se basa en eso. Como bien tú decías, estamos en la etapa 3, aquí por lo menos en la región, en este paso a paso. Y la verdad es que efectivamente en las redes sociales estoy bastante activa debido a esto, debido a que desde abril ya los pacientes comenzaron a estar con muchos problemas, además de la alimentación, de sueño, de ansiedad, ¿cierto? Por ese temor, por esta incertidumbre de qué vendrá, ¿cierto? Ya como estamos desde marzo en esto. Y efectivamente, una de las principales cosas que nosotros podemos realizar y que efectivamente podemos realizar en casa, o sea que está a nuestro alcance, es poder preparar o mejorar nuestro sistema inmunológico, que con la industrialización hoy en día se ve
bastante afectado, mucho más de lo que parece. Y claro, y uno en la rutina diaria, la verdad es que no piensa todos los días en cómo estará mi sistema inmune, pero frente a una pandemia así y a un virus que todavía no sabemos bien cómo reacciona o qué efectos a largo plazo va a tener, porque estamos todos conociéndolo, es muy importante que nuestro sistema de defensa, ya para la gente que está en su casa, nuestro sistema de defensa, básicamente lo que llamamos el sistema inmunológico, sistema inmune, esté bien fortalecido, ¿ya? Sí. Y eso es lo que en el fondo nosotros queremos transmitir, de qué manera en casa podemos hacerlo por nosotros, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por todos. Entonces vamos a hablar de un tema que es bastante importante y a lo mejor lo hemos escuchado últimamente, incluso ha salido en los medios internacionales, sobre la investigación de diferentes productos, alimentos, vitaminas, minerales, probióticos o prebióticos. Cuando hablamos de este lado de la inmuninutrición, también tiene que ver con lo que consumimos, con lo que lo alimentamos. Cuando hablamos de los beneficios de los probióticos y prebióticos en el sistema inmune, la verdad que son palabras a lo mejor más técnicas, lo hemos escuchado en alguna oportunidad, pero la población en general a lo mejor no sabemos de lo que se trata o dónde los encontramos. Lo más cercano, doctora, se lo voy a decir, muchas veces los escuchamos a través de estos, y voy a decir la marca 1+1, 1 al día, de estos probióticos para los niños, los más pequeñitos a lo mejor, o porque los encontramos a lo mejor en algún comercial televisivo. La verdad que quiero que hoy día nos explique bien qué es los prebióticos y los probióticos y qué generan en nuestro cuerpo que ayudan al sistema inmune. Perfecto, encantada. Mira, antes de llegar al tema de prebiótico y probiótico, y para que podamos entender por qué son buenos, hay que partir de lo básico para que la gente en su casa pueda comprender bien, ¿ya? Entonces, al hablar de nuestro sistema inmune, como les contaba, estamos hablando de nuestro sistema de defensa, ¿ya? Es decir, qué es lo que todas las barreras que tenemos antes de que las toxinas o los patógenos ingresen a nuestro organismo, ¿ya? Y nuestra primera barrera de defensa, bueno, existen varias, químicas, físicas, etcétera, es piel y mucosas. Y dentro de las mucosas está el intestino, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros ingerimos, ¿dónde llega? Llega al intestino. Entonces, claro, y en ese caso nosotros hablamos de inmunonutrición, ¿ya? Nutrientes que ayudan a que cuando los ingerimos fortalezcan este sistema de defensa. Pero una cosa es ingerir alimentos, ¿ya? Que tengan un poder nutritivo, que aporte todo lo que nuestro sistema de defensa necesita, y otra cosa es que se absorban bien, que se digieran bien, que cumplan bien su función, ¿ya? Y para que cumplan bien su función, nuestro intestino tiene que estar, pero lo más fortalecido posible, ¿ya? Porque en el fondo, no solamente nuestro intestino es el que está frente a esto, está como frente a todo este sistema de defensa. Lo que pasa es que hay que pensar que nosotros tenemos 400 metros cuadrados de intestino, entonces es demasiado. Alguna vez se dijo que la piel era como el órgano más extenso del cuerpo, y la verdad es que el intestino con 400 metros cuadrados lo supera con creces. Entonces por eso es tan importante nuestro intestino. Entonces el intestino tenemos que pensar que está en su estructura, existen unas celulitas, porque nosotros estamos hechos de células, que se llaman enterocitos o colonocitos, según el intestino que estemos hablando, pero vamos a hablar de intestino en general. Entonces, toda esta barrera, toda esa mucosa intestinal tiene que estar indemne. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿ya? ¿Qué significa indemne? Que esté lo mejor posible para que cuando entren las toxinas o los patógenos a nuestro organismo no puedan entrar y se enfrenten. Esa es la primera barrera que tienen que cruzar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos con bajas defensas, cuando no nos alimentamos bien, ¿ya? ¿Qué pasa? Que empezamos a alimentar bacterias que no son las bacterias buenas, ya que son esas bacterias patógenas. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas celulitas se empiezan a abrir, estas bacterias que son las patógenas, las malas, digamos, empiezan a aumentar y nuestro intestino se hace permeable. ¿Qué significa que se haga permeable? Que puede dejar pasar a todos estos patógenos, bacterias, toxinas, etcétera, a nuestro cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar.
Doctora, ¿cómo encontramos la relación? No solamente tiene bacterias malas, ¿ya? También tiene bacterias buenas. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ya, con esta inmunonutrición o con estos prebióticos, que ya voy para allá, es poder alimentar a estas bacterias buenas y que la mayoría de las bacterias o patógenos que entren, o sea, que estén en nuestro intestino, sean buenas, fortalecer esas y no fortalecer las patógenas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Por eso nosotros hoy en día escuchamos mucho, bueno, nosotros en nutrición esto lo hablamos hace ya mucho tiempo, y no solamente por el tema inmunológico, sino también en muchas otras enfermedades, entre ellas la obesidad. Pero centrándonos en este tema, nosotros hablamos mucho de microbiota, ¿ya? Y microbiota es lo que básicamente se conoce como la flora intestinal. Perfecto. Entonces, por eso la microbiota es muy importante y hay que mantenerla interna. Perfecto. Ahora, hoy día aprendimos algo nuevo. La microbiota hay que mantenerla, o sea, sana. Y para eso vamos entonces ahora a los prebióticos y probióticos, porque la verdad que cuando hoy en día hablamos de un paso a paso, de cómo generar defensas en mi lado inmune, yo creo que a esta hora nos pueden estar viendo, porque también este programa después hay una repetición, entonces durante la semana o en el transcurso en este minuto, hay, me imagino, mamás que pueden estar preocupadas incluso de este desconfinamiento. Hay adultos mayores. O sea, los prebióticos y los probióticos, independientes de la edad que uno tenga, son beneficiosos, ya sea para un niño, para un adulto o un adulto mayor. Sí, de todas maneras, Pau, disculpa que no sé si te estaba interrumpiendo, pero te escucho súper bajito. ¿Ya? Por eso quizás hablé encima tuyo. Pero sí, sirve para todos, de todas maneras. ¿Cuál es la diferencia, ya, para empezar, entre un pre y un probiótico? ¿Ya? El probiótico, que es lo que uno más conoce, y como tú bien decías, estos uno al día, estos chamitos, ya, que están en el mercado, efectivamente traen bacterias. Para eso hay que haber un número que es potencia 10 elevado a 9 bacterias para que esto pueda existir en nuestro organismo. Y efectivamente sí son útiles, tanto para los niños, tanto para nosotros, adultos, ya no esta parte que se encuentran. Pero ya los probióticos son bacterias, son organismos vivos, microorganismos. Entonces, pueden ser productos alimentarios como en suplementos, ¿ya? Cuando vienen en productos alimentarios, efectivamente, por lo general, nosotros nos encontramos en los lácteos. ¿Por qué? Porque desde que nosotros ingerimos el probiótico o este alimento que contiene probióticos hasta que llega a nuestro intestino, un recorrido muy largo, ¿ya? Entonces, generalmente los lácteos pueden permanecer más seguros porque oposición y pH pueden lograr tener una barrera, todos los ácidos que se van entrando en su trayecto, sobre todo, ¿cierto? Sobre todo la parte gástrica, ¿cierto? Que libera todos estos ácidos y pueden llegar indemnes al intestino, ¿ya? Son el vehículo óptimo. Por eso, por lo general, los lácteos son los que vienen fortificados con probióticos. Específicamente el yogur. No es lo único, pero es lo principal. ¿Puede ser más práctico el yogur, doctora? Porque cuando hablamos por ejemplo, yo recuerdo, yo no sé, a lo mejor si a usted lo alcanzó a probar, pero se hablaba de esto, de los pajaritos de yogur, del kefir, del chucrut. Yo he escuchado hablar de los probióticos, he escuchado hablar del yogur específicamente, o estamos hablando igual de la leche, por ejemplo, que en algún momento ha tenido tantas críticas igual, o las personas que hoy en día están dejando de tomar la lactosa sin tener alguna alergia. Entonces, cuando hablamos de que hoy estos elementos podrían mejorarnos la inmunidad o tener a lo mejor más reforzado nuestro lado inmune bajo esta pandemia para estar más sano, me imagino que igual hay que ponerle ojo a qué productos yo consumo, cuáles sí o cuáles no, o cuáles descarto netamente porque creo que me hace mal y no porque estoy siendo asesorado. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Efectivamente, yogur, o como bien decías, el yogur de pajarito, que ojalá todos consumiéramos el yogur de pajarito, ya es lo mejor, un producto fermentado muy útil. Existen otros también, algunas bebidas que también se pueden hacer.
No así la leche, ahí te voy a explicar por qué cuando lleguemos al tema de los prebióticos, pero efectivamente son los mejores tolerados porque contienen un poquito menos de lactasa, de lactosa, que es lo que generalmente que produce las intolerancias, ¿ya? Entonces, sí, el yogur de pajarito, algo más no me nombraste que no me acuerdo, yogur de pajarito, mire, el yogur en sí. Yo tengo una lista, porque yo tengo en la casa, tengo que decir que yo me conseguí el kefir. El chucrut me nombraste. Se habla del yogur, del chucrut y del kefir. El kefir, la verdad que estos pajaritos que a veces cuesta conseguirlo, la verdad que se tienen que regalar, que cuestan. Pero si hablamos de un producto más natural, o más que natural, más a la mano de hoy en día la persona que nos está viendo, está el yogur, o están estos yogures que no sé si son tan efectivos, está comprobado su aporte de probióticos, y está el chucrut. O sea, hoy en día nos podemos ayudar con estas cosas tan naturales y tan fáciles de conseguir o tan a la mano, y que incluso hay estos productos, algunos no están más allá de 200 pesos, para poder fortalecer nuestro lado inmune. Sí, totalmente. Ya. De hecho, pero necesito, antes de pasar a los probióticos, necesito poner ojo ahí con los probióticos, porque los probióticos vienen mucho en suplementos, ¿ya? Vienen en suplementos que también son muy buenos, ya que en suplementos pueden ser en polvo, en cápsula, etcétera. Pero ojo, porque tienen que siempre ser bien asesorados por un profesional, porque los probióticos, algunos, por supuesto, estamos hablando del intestino, pero también hay para muchas otras cosas. Hay para el estreñimiento, hay para la diarrea, hay para incluso la flora genital, ya pacientes, por ejemplo, mujeres que sufren de candidiasis crónica, etcétera. No es llegar y tomar un probiótico cualquiera y listo, y y si tomo yogur se me va a pasar la candidiasis, por ejemplo, ¿ya? No es así. En los suplementos, lo bueno de eso es que vienen separados por cepas, ¿ya? Hay miles de millones de cepas de bacterias en el mundo y también en nuestro intestino. Entonces, hay que estar bien asesorado para saber qué tipo de probiótico es el que la paciente o el paciente necesita, porque hay para todo. Y que esa cantidad de bacterias, ya que trae de microorganismos vivos, sea la cantidad necesaria, porque yo no saco nada de consumir un suplemento en que trae 1/3 de lo que efectivamente se necesita. ¿Ya se entiende? Entonces, no es llegar y sacar de las góndolas, no es llegar y preguntarle a cualquiera, porque las cepas son específicas para lo que uno necesita, ¿ya? Perfecto. Eso quiero que quede súper claro. Qué bueno que nos comenta eso, porque la verdad que hoy en día en las farmacias sabemos que podemos encontrar ciertos tipos de probióticos que son sin prescripción médica. Y acá usted puso un énfasis, Leslie, porque la verdad que podemos creer que nos estamos haciendo algo bien, pero a lo mejor podríamos estar dañando también nuestra flora intestinal. Vamos a los probióticos, porque la verdad que usted sabe que el tiempo en televisión es bastante escaso, y correcto, hablando de lo beneficiosos que son, y especialmente en esta pandemia, con el paso a paso que tenemos que tener nuestro lado inmune más reforzado. Exactamente, vamos con los prebióticos entonces. Los prebióticos, a diferencia de los probióticos, no son microorganismos vivos, ¿ya? No son microorganismos vivos, son todo lo contrario, son fibras vegetales que están especializadas, y en el fondo el prebiótico alimenta al probiótico. Ya hablo como medio lento porque de repente esto es como medio enredado. Sí. Entonces, el prebiótico alimenta al probiótico. El probiótico son estas fibras vegetales, como bien decía, y estimulan el crecimiento de estas bacterias, ¿ya? De estas bacterias, de estos microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces, ¿en dónde los podemos encontrar los prebióticos? En frutas, en verduras, por eso uno es tan insistente con las frutas, las verduras que los pacientes consuman, ¿ya? Y en carbohidratos también complejos. De repente la gente se asusta con los carbohidratos, y en el fondo no hay que meter a todos los carbohidratos en un mismo saco, ¿ya? Hay carbohidratos complejos que son buenos, y lo importante es que estos prebióticos no son digeribles en el organismo, ya solamente alimentan estas bacterias. Entonces, en el fondo, todo esto, de consumir esto, favorece nuestra flora intestinal, que es cierto, como decíamos, la microbiota, y además también los prebióticos, además de mejorar y equilibrar esta microbiota, favorecen mucho la absorción de minerales y de vitaminas del grupo B. Ya, eso también es muy, muy importante. Y en el fondo los prebióticos tienen que tener 3 características principales,
La primera, como bien decía, es que son sustancias no digeribles, ¿ya? No son ni digeribles ni absorbibles, ¿ya? Por nuestro intestino. Y sufren una fermentación, por eso hablamos mucho de los productos fermentados, ¿ya? Sufren una fermentación en el colon y esta fermentación tiene que ser selectiva, ¿ya? O sea, tiene que alimentar a las bacterias, a los patógenos beneficiosos y no, por supuesto, a los patógenos. ¿Ya? Y por lo general, nosotros hablamos que los beneficiosos para la salud siempre son los más conocidos, probablemente el nombre les suena, que son las bifidobacterias y los lactobacilos. Ya, eso es como las principales características de los prebióticos. Y muy, muy importante es que, bueno, hay algunas cosas que no sé si les suenan los nombres, de repente son muy técnicas, maltodextrina, fosinulina, son tipos de prebióticos, y un nombre que es un poquito largo se llaman los galactoligosacáridos, que están presentes en la leche materna. Ya, por eso la lactancia materna es muy importante, porque va a equilibrar, va a beneficiar y va a nutrir la microbiota de los bebés. Doctora, cuando hablamos de esta bueno, la verdad que los micronutrientes, de los nutrientes para la inmunidad, cuando hablamos para que la gente a esta hora que nos está viendo, si hablamos de una dieta balanceada, ¿nosotros nos podríamos proteger con una alimentación óptima para cada uno? Porque me imagino lo que yo necesito puede ser totalmente diferente a lo que necesita un niño o un adulto mayor o incluso una persona de un peso diferente al mío. Con una alimentación equilibrada, cuando uno aprende a alimentarse y a ser consciente de la alimentación que tiene, ¿podría tener el lado inmune más protegido, especialmente bajo esta pandemia de este COVID y en especial en este paso a paso que hay gente que se encuentra sin haber salido, sin haber tenido contacto con otras personas o en el ambiente? Uno con una sana alimentación, con prebióticos y probióticos, ¿podemos tener mayor defensa? De todas maneras, y es súper asequible. No es como las personas de repente piensan que alimentarse bien o consumir estos inmunonutrientes, que ya la palabra es como media complicada y como que uno lo encuentra complicado, lejano y no asequible. Todo lo contrario, uno puede tener una excelente nutrición en casa. Imagínate que dentro de todo de este grupo, dentro de las fuentes principales están las legumbres, por ejemplo, los espárragos, el ajo, la cebolla, o sea, cosas totalmente asequibles para nosotros, frutas. Doctora, verduras, como te decía. Entonces, en el fondo, alimentarse bien no es caro. Siempre yo digo, pucha, si tú le dices a las personas que dejen de fumar o que disminuyan la cantidad de cigarros, que dejen las bebidas y que dejen de comprar lo innecesario, créeme que 1 kilo de manzana, un paquete de lentejas, un paquete de arroz integral te va a salir mucho más barato que la cajetilla de cigarros, que las cosas innecesarias y que las bebidas gaseosas, y que las bebidas de fantasía. Entonces, doctora, es muy... Yo iba para esa pregunta, porque mira, eduquemos a porque yo sé que usted a través de las redes sociales ha ido educando y enseñando a la gente, porque la verdad que no tenemos por qué saberlo. Eso es muy importante. Usted es la única nutrióloga y diabetóloga de la región de Magallanes, y por eso quiero sacarle un poquito el jugo y llevarlo a algo bien práctico. A ver, las legumbres son necesarias para poder tener ¿cómo se podría decir? Un cuerpo nutrido, un cuerpo que se comience a defender bajo ciertas amenazas ambientales o virales que puedan existir, no solamente el COVID. Hablamos de qué alimentos, usted lo mencionó recién. Hagamos un repaso. Legumbres, ¿qué más? Legumbres. ¿Ya? Mezcladas con cereales. La legumbre mezclada con cereal hace que nosotros tengamos una proteína de muy buena calidad, porque en el fondo una cosa es el alimento en sí y otra cosa es la calidad, ¿ya? Una legumbre, unas lentejas con arroz, unos porotos con riendas, unos garbanzos con quinoa, excelente fuente alimentaria y 3 veces a la semana, como dice la dieta mediterránea. ¿3 veces a la semana? O sea, parece que lo estamos haciendo un poco mal, porque muchos solamente comemos legumbres los lunes. Ya. Ya, 3 veces a la semana. Entonces, en esta época de pandemia, ¿qué le digo yo a mis pacientes? También por la economía y todo, por esta despensa saludable, que yo siempre soy partidaria de la despensa económica y saludable, es, si hay un grupo familiar muy grande, legumbres, ya, para todos, hacer harta cantidad, y en el fondo
si hoy día comí lentejas con arroz, mañana comeré sopa de lentejas con arroz. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí ya cubrimos 2 días por lo menos. Ya. Carnes rojas, que es lo más costoso, pero que también tiene proteína de muy alta calidad, una vez a la semana. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos 3 días. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro consejo nos da? Pescado. Pescado también lo estamos haciendo, como tú dices, un poco mal, porque la gente que por lo general dice legumbre una vez a la semana, pescado una vez a la semana. No, legumbre 2 veces a la semana, pescado mínimo 2 veces a la semana. Entonces ahí llevamos 5 días. Ya. Y me imagino que el yogur tampoco se puede retirar si yo quiero también los probióticos, ¿no es cierto? Especialmente para los niños. Ah, claro, no, por supuesto. Claro, yo estoy hablando como de los platos principales como para el sistema inmune en general, para tener además todos los otros tipos de inmunonutrientes como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo como para que las personas igual sientan que es asequible comer sano, ¿no? Y los otros 2 días podemos hacer, utilizar el huevo en las preparaciones y con mucha fibra, ¿cierto? Para que nos den estos prebióticos con vegetales, tortillas de todo, puede ser de brócoli, de coliflor, de brotos verdes, de zapallito italiano. Se puede hacer todo. Doctora, se nos acaba el tiempo y le voy a hacer la última pregunta y con esto la verdad que voy a dejar después las pantallas para que usted invite a la gente a que la pueda seguir e informarse, porque yo sé que usted es alguien que está consciente que la telemedicina llegó para quedarse, para quienes a lo mejor no quieren exponerse, o también seguir educándonos y aprendiendo a través de sus redes sociales o de su página web. Pero quiero preguntarle, las personas que hoy en día se han encontrado en confinamiento, adultos mayores y niños, hoy en día tienen el lado inmune más debilitado versus a otras personas que estamos a lo mejor más expuestas día a día. Sí, los adultos mayores y los niños, por supuesto que son una población de riesgo a la que tenemos que cuidar, y todas las otras personas que tienen enfermedades autoinmunes, las embarazadas, por supuesto, y todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y es súper posible tener un buen sistema inmune, pero quiero poner hincapié en algo. No estamos diciendo que una buena alimentación nos va a tratar, nos va a sanar o va a hacer que no nos contagiemos, ¿ya? O va a hacer que no nos contagiemos, en este caso frente al COVID. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos fomentando la inmunonutrición con el objetivo de que cuando nos contagiemos, ¿ya?, las complicaciones que tengamos a mediano y largo plazo no sean severas. Mira, ¿ya? Eso es lo que uno quiere hacer con esto. No estamos evitando contagiarnos y no estamos tratando al coronavirus. Estamos haciendo que nuestro sistema esté lo suficientemente bien como para que si es que nos tenemos que enfrentar al coronavirus, podamos resolverlo con las menores complicaciones posibles. Así, ¿ya? Eso es lo importante frente al COVID y frente a todos los otros virus que podamos enfrentarnos. Así que es verdad. Eso es como en el fondo el llamado. No es que esto va a sanar y es la solución para todo, pero sí aporta mucho. Porque la verdad que mantener conciencia de lo que consumimos, y hoy día aprendimos harto. Y para seguir aprendiendo están sus redes sociales, que es @doctora Leslie Vidal Díaz, para que ahí la puedan seguir a través de Instagram y obviamente como siempre en su página, que usted la dice, y con eso nos despedimos. Siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero es un gusto poder contar con usted y obviamente para educarnos, aconsejarnos y, ¿por qué no?, tomar conciencia de cómo tenemos que alimentarnos, y que en muchas oportunidades no es tan difícil, especialmente cuando algunos consejos que nos entregó. Exactamente, Pau. Mira, bueno, los invito a seguir en las redes sociales. Soy mucho más activa en Instagram, y el Instagram es @DRA de doctora, DRA.LeisleyVidal. DRA.LeisleyVidal. Pueden mirar también mi blog en mi página web, que es www.doctoravidal.cl. Y también, bueno, y a los que quieran hacer teleconsulta o telemedicina, me pueden escribir también a mi correo electrónico, que es contacto@doctoravidal.cl. Un abrazo. Así que les hago un llamado a todos. Y también, Pau, antes de despedirme y agradecerte, les quiero hacer 2 invitaciones. La primera es mañana, para hablar de vitamina D y osteoporosis, ¿ya? Y
el día sábado empieza la semana de la lactancia, en que vamos a estar toda la semana siendo vivos para todas las mamitas que están amamantando, embarazadas, mujeres en proyecto de... Así que los espero a todos que nos acompañen mañana y en la semana de la lactancia. Perfecto, un abrazo gigante virtual y gracias, doctora, por su tiempo, porque sé que tiene una agenda bastante ocupada. Así que muchas gracias y despedimos así a la doctora Leslie Vidal Díaz. Ella es médico cirujano, especialista en nutriología y también diabetología, hablando al respecto de los inmunonutrientes. Qué importante es mantenernos sanos y cuando a veces sabemos que una dieta equilibrada no va en la cantidad que desembolsamos económicamente, sino que en la calidad de los productos que comemos y cómo podríamos mantener nuestro cuerpo más sano en este paso a paso que estamos, que obviamente nos vamos a encontrar expuestos hoy en día a esta preparación de poder salir de nuestras casas y obviamente a las diferentes actividades. Nos vamos a una breve pausa comercial porque a la vuelta hablaremos de salud mental. No se sepan. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque. Hablaremos el día de hoy de una de las palabras que más se ha escuchado y la frase hablar de lo que es la salud mental. Hoy en Chile existen diferentes programas de salud mental, pero efectivamente que se estén utilizando, que se estén llevando a cabo, pero en especial cómo está nuestra sociedad. Se habla a nivel mundial que a través de esta pandemia va a dejar un impacto en la salud mental. Para eso y para hablar al respecto también de los balances o de las cifras que existen en Magallanes y cómo lo ve él bajo su mirada como especialista, estamos con Juan Bucosic, quien es psiquiatra y jefe del servicio de psiquiatría del Servicio de Salud de Magallanes. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Un gusto poder contar con usted a esta hora. Hola Paola, sí, yo encantado igual de poder participar y a ver si podemos aportar algo. Y vamos a hablar de la salud mental, que ha sido una frase que se ha escuchado, la verdad, doctor, en este tiempo de pandemia, pero no solo durante, sino que se habla de el después de la pandemia, que podría ser por diferentes ciclos o pasos que podría pasar la salud mental. Y que incluso en muchas ocasiones, doctor, usted sabe que la salud mental ha estado como escondida y se dice popularmente debajo de la alfombra. Cuando presentamos una licencia psiquiátrica, cuando tenemos que decir que vamos al psicólogo o cuando vamos al psiquiatra, y lo hablo en general, antes de la pandemia. Al parecer hoy en día estamos más permitidos poder hablar de lo que es la salud mental. Y por eso se lo pregunto, ¿qué es salud mental para que nuestras amigas y amigas que nos están viendo también tengamos claro al respecto de este concepto? Wow. Bueno, la verdad es que la salud mental representa, digamos, un equilibrio, digamos, entre nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, digamos, en un mundo donde haya un cierto equilibrio entre lo que esperamos, sentimos, aspiramos y podemos lograr, digamos, y cuáles son nuestras falencias o cuáles son nuestras situaciones, digamos, que nos hacen difícil convivir en la sociedad y estar presentes en lo que normalmente hacemos. O sea, es como un equilibrio, digamos, entre la salud física y la salud mental, y básicamente representa eso, tener la posibilidad de estar integrado en la sociedad, ser una persona útil, ser una persona con una cierta autoestima, con una capacidad de poder estar presente, digamos, y desarrollar una vida que definimos, digamos, de alguna manera como una vida que nos va a dar felicidad y nos va a dar, ¿no es cierto?, el desarrollo que nos permite ser
felices en la medida de lo posible. Doctor, ansiedad, miedo, incertidumbre han sido a lo mejor las palabras que en la población se han utilizado. Porque esto no es solamente en Chile, sino que a nivel país, y en especial cuando existe una incertidumbre a algo desconocido, el ser humano actúa bajo una reacción. Nosotros somos una región que tiene un índice, se lo pregunto, alto en depresión antes de la pandemia. Sí, en general somos una región que tiene algunos niveles, digamos, de depresión más o menos altos en relación al resto del país, especialmente en la época invernal, y también somos una de las regiones, digamos, que en alguna medida está siempre como en el grupo más alto de los suicidios, que tienen que ver básicamente o muy principalmente con los estados depresivos. Porque cuando hablamos que la Organización Mundial de la Salud también ha hablado que es importante enfocarse y hacerse cargo de la salud mental de las diferentes poblaciones y de los países donde más duramente ha sido afectado. Cuando hoy en día, ¿cómo hoy en día, doctor, ha incrementado las consultas, ha incrementado el contener, el querer tener a lo mejor algún apoyo de profesionales en el área de la salud? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, la verdad es que cuando decías miedo, angustia, incertidumbre, digamos, eso, bueno, a todos nos pasa alguna vez en la vida y todos tenemos algún momento complejo, digamos, donde sentimos miedo, angustia, incertidumbre frente a ciertas situaciones particulares, pero que en general son situaciones que de alguna manera pueden ser manejadas por uno, o sea, tienen cierto... están ciertamente acotadas, digamos, a una situación específica que en la mayoría de los casos tienen una visión y una percepción de que tenemos algún control sobre ellas o vamos a tener algún control sobre ellas. El problema de esta pandemia es que no tenemos ningún control sobre ella, estamos, digamos, sometidos a una situación de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de angustia por todo lo que nos está pasando, pero no tenemos mucha posibilidad de poder intervenir, es decir, depende poco de lo que nosotros podamos hacer, lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, nos afecta, digamos, lo inmediato, o sea, lo inmediato y lo básicamente complejo, digamos, tiene que ver con la inmensa cantidad de personas que pierden su trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen que comer, que están en una situación, digamos, donde su desarrollo y su futuro están cuestionados fuertemente, además del temor a la muerte, además del temor al contagio, además de la pérdida de familiares, de pérdida de amigos, además de este distanciamiento social que implica, ¿no es cierto?, las cuarentenas, que implica el estar en un cierto aislamiento importante, el perder las rutinas, digamos, que normalmente tenemos en la vida, y a la espera, digamos, de que ocurra algo que termine con esto, que en realidad no depende en nada de nosotros, salvo, bueno, cuidarnos, pero aunque nos cuidemos mucho, digamos, tampoco tenemos la certeza de que todo eso va a ser suficiente. Sí, doctor, usted mencionó dos cosas muy, muy ciertas, porque una de ellas es que yo puedo tener el temor, o que la población puede tener el temor del contagio. Otra, el temor de la incertidumbre, qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a tardar, cuánto tiempo yo vuelvo a mi rutina, que eso también influye mucho en el comportamiento, incluso dependiendo de con quién yo estoy relacionada diariamente, a pesar de que acá en Magallanes estamos volviendo de alguna otra forma, pero los niños, por ejemplo, están en casa, los adultos mayores no salen. Pero usted me nombró dos cosas importantes, que es cuando las personas pierden un trabajo. ¿Cómo se le dice a estas personas que están pasando por una necesidad laboral, económica y aparte por un estrés emocional? ¿Cómo se le puede decir que sean personas que se encuentren establemente emocionalmente o que tengan una salud mental? ¿Esa persona claramente necesita un apoyo? Hoy en día, ¿cómo se accede también a esa contención? O sea, la verdad es que frente a esas situaciones lo único que uno puede hacer es acompañar a las personas y mostrarles, digamos, de que el presente no es necesariamente algo que va a permanecer para siempre, sino que es un momento complejo, un momento difícil, que va obviamente en algún momento terminar y que la normalidad, digamos, va a permitir de alguna manera que puedan volver a tener, ¿no es cierto?, los recursos necesarios.
pero la verdad es que tener hambre, no tener posibilidades de pagar el arriendo, de hacer las cosas que correspondían, pagar las deudas y lo que eso podría implicar, evidentemente que no es un tema que obviamente angustia, pero que la solución no pasa por un acompañamiento de salud mental o de algunas pastillas o algo que la persona le haga sentir mejor. Lo que se puede es ayudar un poco a que la persona tome conciencia de que es posible hacer algo, que es posible, digamos, esperar que esto en algún momento va a terminar y evidentemente, ¿no es cierto?, acompañarlos en eso, pero más que eso no se puede hacer, simplemente acompañar, ayudar y dar, digamos, ¿cierto?, la esperanza de que las cosas van a cambiar y que las personas, digamos, no se echen a morir, no se metan debajo de la cama y busquen, digamos, algunas alternativas que les permitan encontrar, digamos, los espacios, su posibilidad, digamos, de ver sus habilidades, ¿no es cierto?, sus fortalezas, digamos, y encontrar la manera, digamos, de poder salir adelante, entendiendo que esto es un proceso que en algún momento va a tener que terminar. Y la angustia por no tener que comer o no tener trabajo no es un tema, por decir así, que tenga que ver exactamente con la salud mental. Exacto. Es una reacción natural y reactiva frente a la angustia y frente a la adversidad en la cual se está viviendo. Es así. Doctor, ¿es normal que uno sienta tanta...? A ver, nosotros acá en Punta Arenas, en Magallanes, estamos en una situación distinta a lo que está en el resto del país. Yo no sé, doctor, si en alguna oportunidad el ser humano puede actuar de la misma reacción. Cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos en cuarentena, teníamos a lo mejor un índice de incertidumbre y ansiedad. Hoy, cuando hablamos de esta fase 3, yo creo que a muchas personas que no han salido, que se han podido mantener bajo las circunstancias de la realidad de cada uno, los niños, los adultos mayores, también nos da ansiedad volver a esta situación, como se podría decir, del paso a paso, más que de la transición a lo que vamos, que hoy en día se dice que nos podemos juntar con no más de 50 personas, con la mascarilla, con el distanciamiento físico, pero también existe un temor volver a reactivar ciertas actividades que no hacíamos, como estamos viendo en el resto de otras regiones de nuestro país. ¿Qué pasa en ese entonces? ¿También es normal tener una reacción de miedo a esta reactivación que se quiera realizar? O sea, sí, obviamente que para las personas, digamos, a las cuales esto les ha afectado más, digamos, que son personas que tienen algún elemento de fóbico o algunos elementos, digamos, de trastorno obsesivo, para esas personas obviamente puede resultar bastante más difícil, o quienes tienen, ¿no es cierto?, niños pequeños, quienes tienen adultos familiares que están a su cargo y que tienen que cuidar, evidentemente que genera una cierta expectativa de temor a ver qué es lo que realmente va a pasar. El problema es decidir si estos pasos, digamos, efectivamente son lo que corresponde. Uno podría preguntarse efectivamente, o sea, bueno, hoy hubo 16 casos por lo menos 16 casos en la pesquera. Han habido brotes y rebrotes, digamos, y evidentemente que van a seguir habiendo brotes y rebrotes. Entonces, la verdad es que uno tiene que tener claro de que la posibilidad de que se pueda volver a una normalidad efectiva va a ocurrir solamente cuando exista la vacuna. Ahora, uno podría cuestionar este plan del gobierno. No nos olvidemos que el fracaso fundamental y enorme que hubo, digamos, con la estrategia inicial, que era contener para que en realidad haya un cierto contagio, digamos, así ¿cómo se llama?, de ganado, no sé cómo se llama, bueno, de un contagio que fuera como permanente, pero sistemáticamente lento, que permitiera, ¿no es cierto?, que los sistemas de salud no colapsaran. Eso no funcionó, y claramente no funcionó. ¿No? Y nosotros recordamos acá en Magallanes, que fuimos una región donde con la situación estaba gravísima, donde hubo personas que tenían que irse a Santiago o a otras regiones para no morir, digamos, acá, porque no había cómo ayudar en eso. La decisión de la autoridad
fue muy lenta en términos de establecer, digamos, las cuarentenas necesarias. La cuarentena fue útil, fue buena, pero de pronto han habido ciertos momentos o ciertos elementos, digamos, de información, digamos, de nuevos casos que han hecho pensar en la duda de si realmente vale la pena volver a poner una cuarentena, y sobre todo, y en esto es una cuestión realmente que debemos tener una clara conciencia, que las barreras sanitarias no han sido suficientes, han mejorado, pero siguen siendo insuficientes. Y por otra parte, tenemos un gobierno, digamos, que no ha sido capaz de cubrir las necesidades básicas de las personas que deben quedar en cuarentena. Entonces, tenemos gente que trabaja en un lugar, que si no trabaja no come, que no tiene más que lo que gana día a día, y por lo tanto ese grupo de personas requiere de un apoyo infinitamente mayor que el que han podido recibir. Y eso, bueno, acá en nuestra región, si bien es cierto, se ve y es complejo y es difícil, pero hay otras regiones donde la situación es realmente dramática. Entonces, la demora que ha tenido el gobierno en dar el apoyo real, o sea, uno podría pensar cómo es posible que no se le dé a las personas, digamos, un respaldo económico permanente y seguro durante un tiempo, digamos, suficiente como para que puedan efectivamente hacer la cuarentena y respetar, digamos, las normas que permiten, digamos, efectivamente que se puedan contener los contagios. Doctor, en este momento tenemos la cierta trazabilidad segura, ¿no? Doctor, ¿sí? A usted, cuando hablamos de los contagios, cuando hablamos de esta situación que hoy en día hemos vivido, usted también me comentó cuando nosotros conversamos previamente que las consultas también han aumentado y quienes necesitan de algún apoyo farmacológico, e incluso esto también ha incrementado. Tengo entendido que de ciertos ansiolíticos en general en Chile, a través de una aplicación que es la YAP, que habla la comparación de medicamentos y los medicamentos más vendidos en el país, ha crecido incluso un ansiolítico un 433% más de la diferencia de un junio del 2019. Efectivamente, han aumentado, no sé si la automedicación, porque la verdad que se necesita una receta médica para poder utilizar ciertos fármacos que son derivados claramente para la ansiedad, pero ha aumentado a usted le ha aumentado las consultas, no solamente particulares, sino que hablo en general del Hospital Clínico de Magallanes, del psiquiátrico, pero en especial de la contención que se necesita y de los pacientes que ya eran medicados, que se necesita más medicamentos, porque no es menor, me imagino, estas cifras que dan las páginas de los diferentes informes que hablan de los medicamentos, en especial derivados de la ansiedad. Sí, sin duda, digamos, la cantidad, digamos, de consultas por trastornos ansiosos, que son lo que efectivamente aparece en estas circunstancias, digamos, se ha incrementado, no sé, no tengo una cifra exacta, pero yo diría que son fácilmente un 200, un 300%. La necesidad de atención, la necesidad, digamos, de las personas que estaban en la atención y que tenían o habían tenido algún cuadro de crisis de pánico o trastorno ansioso o trastorno obsesivo, efectivamente han estado muchos de ellos en crisis y han requerido obviamente de retomar o reforzar sus tratamientos farmacológicos, y una inmensa cantidad de gente que tiene dificultades para dormir, justamente por lo que habíamos hablado, lo que tiene que ver con la incertidumbre, con el miedo, con lo que va a pasar, la cantidad de gente que, digamos, que está perdiendo el trabajo, la cantidad de gente que tiene hijos pequeños, digamos, y no tiene quien se los cuide, y que entonces están en una situación precaria. Tenemos, o sea, que entender, digamos, que este gobierno, desgraciadamente, con el tema, por ejemplo, del postnatal, de emergencia, este postnatal, digamos, COVID, digamos, que de alguna manera se lo traspasó a la ISAPRE y al FONASA, es una solución parche. Hay muchas personas, mamás, papás, digamos, que no tienen ninguna posibilidad de cuidar a sus hijos y por lo tanto están en riesgo de perder su trabajo, y evidentemente que eso, obviamente que cualquiera perdería el sueño, digamos, no. Exacto. Es algo completamente esperable y normal.
Lo que pasa es que este gobierno ha actuado de una manera, yo diría, extremadamente negligente. Doctor, y nuestro Ejecutivo parece más bien en el servicio, casi nunca, digamos, no ha dado el ancho. Doctor, en el servicio de salud de Magallanes, en el servicio en general, ¿tenemos hoy en día, contamos con una estrategia como de apoyo de salud mental? Porque sabemos que es bastante también caro, o a lo mejor si hablamos de una situación de pandemia o de necesidades, muchas veces poder asistir a una consulta médica, ya sea psiquiátrica o psicológica, sabemos que la verdad que no deja de ser el monto, pero hoy en día contamos con en el servicio existe una contención, ya sea desde la salud primaria hasta ya el lado derivado hacia el especialista. Para una contención se ha hablado, se ha trabajado en una mesa para que el usuario de los diferentes consultorios o incluso del hospital clínico o del de psiquiatría pueda contar con esta contención. O sea, la verdad es que la brecha, digamos, en términos de la necesidad de atención de la gente en salud mental, digamos, en los sistemas públicos y privados, es enorme. Hay que recordar, digamos, de que no es más del 2,10%, digamos, de la cantidad de recursos que se utilizan en salud para salud mental, es completamente insuficiente. Y eso, evidentemente que, bueno, en este momento la situación se hace infinitamente más crítica. Nosotros, bueno, no sé cómo llamarlo, por nuestro esfuerzo, por nuestro interés y nuestra preocupación, por ser solidarios, digamos, hemos tratado de hacer todo lo posible por no rechazar a las personas, darle atención, aunque a veces no sea de mucha calidad, porque en realidad la cantidad de personas es enorme. Hemos tratado de ir organizando un sistema que nos permita, por lo menos en la atención secundaria, dar solución o dar un apoyo, digamos, aunque no, yo vuelvo a insistir, aunque no sea de la mayor calidad, pero por lo menos algún apoyo que permita un cierto desahogo o un alivio, o el poder, ¿no es cierto?, entregarle una licencia médica a personas que están en una condición extrema, y eso evidentemente lo hemos tratado de hacer con toda la gana y con toda la fuerza del mundo. Lo que sí hemos echado mucho de menos, digamos, la actividad en salud mental de la atención primaria, que ha sido extremadamente precaria, que prácticamente no ha existido, y eso ha recargado mucho en nuestro sistema secundario o terciario, y la verdad es que ahí, bueno, es difícil entender por qué ocurre, porque, bueno, la gente de primaria dice que no tienen los elementos suficientes para poder hacer las cosas bien, que no tienen las posibilidades de los cuidados personales, pero la verdad es que cuesta entender. Uno, no sé, se imagina una enorme cantidad de psicólogos, trabajadores sociales que trabajan en los colegios, no sabemos si esa gente está haciendo algo. Entonces la verdad es que, si bien es cierto, hay indudablemente que una enorme cantidad de carencias, y en ese sentido creo que ha habido una falta de compromiso de la atención primaria y sobre todo, digamos, de la corporación municipal por poner al servicio de la gente una enorme cantidad de recursos que están completamente subutilizados. Queremos agradecerle, doctora, en esta oportunidad y en especial un saludo también a ustedes que no son de la primera línea, que me imagino que también ahí el equipo médico igual lo va a necesitar en su momento, lo que es la atención, la contención y lo importante que es la salud mental. Seguramente nos quedaron preguntas por realizar, pendientes, pero yo creo que siempre es bueno poder hablar con usted como psiquiatra y en especial en esta incertidumbre de la pandemia, pero como siempre es bueno pensar que por este proceso vamos a avanzar y ya va a pasar. Esa es la esperanza que tenemos y obviamente cuidándonos todos juntos. Doctor, que esté muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, por este contacto. Muchas gracias, Paola, y esperemos que llegue pronto la vacuna y podamos volver a tener una normalidad y ojalá, digamos, todo lo que ha aparecido, todas las carencias, toda la enorme desigualdad que tenemos en nuestro país aparezcan, o sea, se ha hecho más patente, más de manifiesto, y por eso yo espero que el plebiscito se haga y que el apruebo sea fundamental, porque si mantenemos esta estructura constitucional, si mantenemos estructura política en nuestro país y heredamos de la dictadura,
las cosas efectivamente no van a cambiar. Creo que es obvio que esto ha dejado de manifiesto con mucha claridad todas nuestras diferencias, nuestras desigualdades, y eso evidentemente que necesitamos modificarlo, necesitamos una sociedad más solidaria, necesitamos una sociedad más democrática, donde las personas no tengan que estar recurriendo, digamos, a la desesperación para resolver sus problemas. Doctor, así que muchas gracias por Paola, su contacto, que esté muy bien. Saludable. Y así es, conversando el día de hoy lo que es la salud mental en esta pandemia, lamentablemente la situación para muchos han tenido que poder esperar, solicitar, y a lo mejor cuando hablamos de la salud mental seguramente va a ser un tema a tratar a futuro. Hoy en día ha sido parte del día a día conversar, y yo creo que eso es muy importante, en especial cuando hay que tener la contención de los seres queridos, cuando han pasado por diferentes procesos, desde una pérdida, desde un familiar, una pérdida de un trabajo, pero en especial de la incertidumbre, de la angustia y del miedo que puede existir, pero con la esperanza y con la responsabilidad que hoy en día Magallanes está teniendo de este paso de preparación y obviamente tomando todos los cuidados y conocimientos. Es importante tener claro eso, que el autocuidado es lo principal para poder mantener una vida, yo creo, más continua a lo que vayamos a futuro. Lamentablemente la salud mental de muchos chilenos ha sido afectada y lo que peor es, no se cuenta con un sistema que hoy en día pueda ser totalmente gratuito y obviamente cercano y a la mano. Conversando el día de hoy con dos temas tan importantes como es obviamente mantener nuestro lado inmune y también la salud mental. Queremos agradecerle a ustedes por este día, por haber estado con nosotros durante este retruco y volvemos a encontrarnos el próximo martes con temas de su interés. Que esté muy bien, muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.